Digo, generalmente es lo que funciona. Hola, estamos en las historias domingueras. Hoy es domingo y vamos a empezar a grabar las historias. Y hoy tenemos dos invitados especiales. Generalmente estas historias domingueras las hago solo o con la gente de mi grupo. Y visítenlos en YouTube porque son personas formidables y bien bonitas. Ella es Priscila Dragón, booktuber. Seguramente no sabías, o si lo sabías, qué listo eres porque yo no. Es una persona que hace reseñas de libros. Y de este lado tenemos a Güey Coyote, que es cantautor, pero si yo les digo cantautor pensarán en una cosa y no es nada de lo que están pensando a lo que se parece, ¿verdad? Los muchachos, de hecho. Bueno, les iba a decir que se presentaran, pero ya los presenté. Y cada uno tenemos un libro. El libro que traemos en nuestras mochilas, que de hecho no les dije nada, sino ellos los traían. Entonces vamos, como ya saben ustedes, pues tomo 3 palabras de mi querido diccionario de la lengua española, que siempre me ha acompañado desde mis más tiernos estudios, y nos van a presentar cada uno su libro y vamos a intercambiarlos, y de la palabra que salga de cada uno, 3 palabras diferentes, iremos construyendo una historia sin un orden específico, simplemente iremos construyendo la historia. Así es que, ¿quién me presenta su libro primero? Ay, detalles de segunda minoría. Ok. Esto es La misteriosa llama de la reina Loana. Esto es de Umberto Eco. Esta es la versión ilustrada de este libro. Y básicamente es la historia de Jean Baptista, que se llama, bueno, que le hacen llamar Jambo, que al principio del libro tiene una especie de accidente, pierde la memoria, él es anticuario y resulta que no sabe quién es él, pero puede relacionar todo lo que conoce en cuestión de antigüedades y de historia. Entonces empieza a conocerse a través de ciertos recuerdos. Apenas lo estoy leyendo, entonces es todo lo que les puedo decir. ¿Qué libro traes? Traigo el Jeffrey es el tercer libro de esta serie de Juan Matus, delicioso chamán. Y la verdad es que no es mío, es de mi novia que me prestó, así que lo leeré, pero bueno, recuerden hablar fuerte para que no se escuche la cámara. Yo traigo de Elsa María Cano Bonilla, El teatro de Alfonso Sastre, la tragedia de Grecia al siglo XX. Bueno, es un libro de ensayos, no es ninguna novela o historia parecida, pero sí nos cuenta la historia de un personaje, Alfonso Sastre, que hace teatro social. Él hace teatro en la época de Francisco Franco y habla en contra de Francisco Franco. O sea, necesito leer este libro después, ¿eh? O sea, el tipo se juega la vida, el tipo no se anda con jueguitos cuando dice voy a hacer teatro social, ay, malo gobierno, malo, malo. ¿Con qué mano fue gobierno malo? No, tenía realmente una propuesta y se estaba jugando la vida en ello porque a él le parecía muy importante hacer teatro social y contar esas historias. Se los recomiendo. Alfonso Sastre tiene unas tragedias modernas que la red, el pan de todos, es mis favoritas de Alfonso Sastre. Sí, no es que Alfonso Sastre es mi escritor favorito. Dios, estoy diciendo peladeces. Bueno, les intercambiaremos libros. Te tendré que citar después. Cambiemos libros. Cada quien va a tener el libro de cada cual. Nadie se queda con su libro. No son sus libros. Y vamos a elegir una palabra así al azar. Primero las damas, porque primero los coyotes. Primero los coyotes. los humanos. Rompamos clichés. Sí, primero los animales. Me parece bien. Conciencia, bueno, y luego defino la palabra, pero ahí en el diccionario tengo conciencia, dices, ¿qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Hoy tenemos a tres personas de palabra. De palabras, conciencia, ¿cómo definiríamos conciencia? Con otra palabra. O sea, un solo sinónimo para conciencia. Conciencia, conocimiento. Decisión. Esclarecimiento. Sí, el conocimiento que se tiene para llegar a claras decisiones. Eso es conciencia. Eso está bueno. El día de hoy esa es la conciencia. Conciencia. Bien.
Y por si cualquier cosa les puedes poner la definición abajo en texto, ¿no? La de la RAE. Porque la RAE no nos contrató a nosotros. Debería. Van a darse cuenta que debería. Pero te queremos, academia. Yo no. Ah, yo sí. Sobre todo no. Basta ya. No. otra. Ah, ¿de Bueno, veras? podríamos darle un sentido de negación a la historia. No, la palabra es no. O sea, No, espera, la vi. basta. Hojas. Hojas. Ah, me gustaba más no, pero bueno, si tú lo dices. Hojas. Definición de hojas. Derivado. Nos vamos a ir. ¿También es con una sola palabra? Nos vamos a ir con una sola palabra. Apéndice. Hojas, vegetal. Vegetal. Sí, un derivado. Un apéndice derivado de un vegetal. Sí, un apéndice derivado de un vegetal. Ok. Dios santo, somos lo máximo. Está increíble esto. Pasa. Oh, no. Salió una imagen. No, cámbiala. Es la primera vez que no me gusta un libro ilustrado. Es que no lo estás leyendo. Digo, sí, es que claro, lo estamos. Convertiste. Convertiste. Sí, convertiste. Es que está. ¿Qué tiene que Conver guión. O sea, me han nominado el guarro del grupo atrás de cámaras y cosas. Oye, esto es friendly, es familiar, esta cosa. Nadie ha dicho nada. Convertiste. Convertiste. En una sola palabra. Transformaste. Transfiguraste. Cambiaste. La definición. Un cambio transfiguratorio a través de una transformación. Ok, entonces tenemos Yeah. hojas, convertiste y Conciencia. conciencia. Hojas, convertiste, conciencia. Tenemos límite de 10 minutos. Con mi primer Motorola Sepa la Bola. Es el modelo Sepa la Bola. Modelo Tamagotchi. Modelo Tamagotchi. Empezamos ya. Una historia con conciencia. Inicio, medio y fin. Inicio, medio y fin. Ay. Había un árbol que tenía conciencia de que era un árbol. Pocos árboles tenían conciencia de que era un árbol. Tienen conciencia de que están, de que respiran, de que toman agua y están enraizados. Pero este árbol tenía conciencia de que era un árbol. Y se empezó a dar cuenta de que sus hojas tenían personalidades también. Entonces no nada más era consciente de que era un árbol, era consciente de que poseía miles, tal vez millones de personalidades en sus ramas. Pero entonces un humano se acercó a él y le dijo: tu árbol vas a ser un árbol siempre y nunca podrás ser otra cosa que un árbol. Entonces el árbol decidió cambiar, decidió convertirse en otra cosa. Cuando se decidió convertirse en otra cosa, todas las hojas que tenían múltiples personalidades no estuvieron tan de acuerdo, porque si sabían que el árbol iba a cambiar, ellas tenían que ser otra cosa aparte de hojas, y la única manera de desprenderse del árbol era muriéndose en otoño. Ninguna otra forma iban a aceptar un cambio más que muriéndose en otoño. Entonces, volviendo a la cuestión de que este árbol tenía una conciencia de que no solo era consciente de que era un árbol, ya no era solo consciente de que tenía múltiples personalidades en sus hojas, era consciente de que quería convertirse y un humano ya le había dicho que no. Entonces, lo que sucedió con este árbol y con estas hojas, porque ahora tenemos dos personajes diferentes, es que nuestras hojas tomaron conciencia de que eran parte del árbol, ¿sí? Y el sabotaje, más que el suicidio totalmente, porque había hojas que pensaban que el suicidio era lo más lógico, pero había otras hojas, recordemos que tenían múltiples personalidades, otras hojas que creían más bien en el sabotaje. Entonces se armaron dos bandos, las hojas suicidas y las hojas del sabotaje, y entonces empezaron a hacer una especie empezaron a hacer complots contra el árbol. Sin embargo, el árbol tenía unos amigos que eran los pájaros.
que le contaban todo lo que las hojas murmuraban. Entonces los pájaros tenían sus nidos, los cuales hacían con hojas secas. Todas las hojas que pensaban que morir era lo natural empezaron a morir, y hubo un gran problema porque cuando llegó el otoño, las hojas que tenían conciencia de que no querían morir fueron las que empezaron a meter el desorden, y entonces otoño a otoño, mientras duraba esta pugna entre los dos bandos, hicieron que el árbol se llenara de hojas, y entonces empezó a ser un árbol fenómeno. Porque las hojas que estaban dedicadas al sabotaje se negaron a secarse. Entonces fueron hojas que se mantuvieron verdes durante el otoño, lo que nos da como resultado un árbol fenómeno sobrepoblado que empieza a tener lo que conoceremos después como la guerra civil de los árboles. Cuando empezó a surgir la guerra civil entre los árboles, los gusanos se unieron también contratadas por los árboles. Había árboles que querían que sus hojas tuvieran personalidades y que revivieran, y entonces los gusanos ayudaron a cortar esa ramita que los tenía unidos entre hojas y árboles. El problema básico aquí era que la mayoría de los pájaros aliados de los árboles también empezaron a ser convencidos por algunas hojas, las que quedaron verdes durante el otoño. Y los pájaros que se aliaron con estas hojas empezaron a devorar a los gusanos, lo que nos da otra vez otro bando. Tenemos a los gusanos, a las hojas, al árbol y a los pájaros. Entonces, vuelve, se siguió contando la historia. Eso es lo que decían los campesinos cuando pasaban, decían estaban trastornados porque entonces los frutos que crecían eran frutos que ya se habían emancipado y ya no requerían de los árboles, ni de las ramas, ni de las hojas. Saltaban de la semilla al fruto, y entonces pues cada vez cuando empezaban a nacer las frutas empezaban muchas a suicidarse porque pensaban que era normal, pero esas frutas que empezaron a tener conciencia lograron convertirse en frutas con autonomía. Entonces lo que sucede también, no solamente se deshacen de las hojas, de las ramas del árbol, empiezan a atacar. ¿Por qué? Porque están empezando a nacer en un ambiente de guerra, y es lo que la guerra hace, la guerra genera guerra. Y al final lo que sucede es que, Coyote nos va a decir esa parte. Se les olvida a los árboles, a las frutas, a las hojas, a los pájaros, a los gusanos que había otro factor en el panorama, que eran los humanos. Los humanos pues comían las frutas, usaban, pues también comían los pájaros. Entonces los humanos empezaron a ver que los árboles estaban raros, que los frutos saltaban y no entendían qué estaba sucediendo. Entonces los frutos y las hojas y los árboles se dieron cuenta que el problema eran los humanos, y entonces empezaron a atacar a los humanos. Y desde ese día nadie usa fertilizantes. Y desde ese día los humanos tuvieron que ir a vivir a una isla árida donde utilizaron su tecnología para comer cosas sintéticas, nada que tuviera que ver con animales, porque también adquirieron autonomía, cabe decir, y tampoco nada que tuviera que ver con vegetales. Y en el bosque donde se inició la revolución de los árboles, se llama se le conoce como el bosque de las hojas conscientes. ¡Wow! Y esta fue la historia dominguera. Hoy estuve más dominguera que nunca. Muy bien, muy bien. Have it back to otherwise. Nos vemos la siguiente semana con las historias domingueras, yo en solitario o con algunos otros personajes interesantes y excéntricos como ellos dos. Gracias A ti, Joel, por invitarnos. Priscila Dragón, Güey Coyote en Facebook, en YouTube. ¡Vámonos! ¡Rompan filas!